Lesión de Lamine Yamal. ¿Está en condiciones para jugar contra Arabia Saudita? El estado físico de Lamine Yamal se convierte en uno de los focos principales en la previa del partido entre Selección de España y Arabia Saudita en el Mundial 2026. El extremo llega recuperado de una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, pero su participación aún está condicionada por un proceso de readaptación física. El futbolista ya volvió a competir tras permanecer 54 días fuera de las canchas, con minutos en el empate sin goles frente a Cabo Verde. Sin embargo, con esto surge la inquietud. ¿Estará en óptimas condiciones para jugar el partido contra Arabia Saudita y los encuentros que le siguen? ¿Está Lamine Yamal listo para ser titular con España ante Arabia Saudita en el Mundial 2026? El propio Lamine Yamal ha sido claro sobre su situación actual. El jugador explicó: "Tengo un proceso de adaptación. No es el momento de jugar el partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera". Sin embargo, tanto el jugador como el cuerpo técnico coinciden en que no está en condiciones de disputar un partido completo. Lea también: Lamine Yamal se perdería partidos del Mundial con España. Este es su plan de recuperación. Por su parte, el seleccionador Luis de la Fuente ha señalado que el atacante podría disputar alrededor de 60 minutos, sin confirmar si será titular o iniciará desde el banco. Esta decisión responde a la necesidad de evitar recaídas y mantener al jugador disponible para el resto del torneo. En ese contexto, la titularidad de Yamal sigue abierta, aunque su participación en el partido parece segura. España evalúa cómo integrarlo sin comprometer su recuperación, en un momento en el que el equipo necesita soluciones ofensivas. El Barcelona priorizará una recuperación lenta con el delantero. ¿Qué impacto tiene Lamine Yamal en el rendimiento de España en el Mundial 2026? La presencia de Lamine Yamal adquiere relevancia tras el empate 0-0 frente a Cabo Verde, un resultado que evidenció dificultades en la generación de juego ofensivo. España mantiene el control del balón, pero necesita mayor capacidad para romper defensas cerradas, un aspecto en el que el joven atacante resulta determinante. Aunque su rendimiento actual aún está en proceso de consolidación, su regreso deja señales positivas. Ya compite sin molestias, suma minutos de forma progresiva y se perfila como una alternativa clave en ataque. No obstante, persisten factores de cautela, como su falta de ritmo competitivo tras más de 7 semanas de inactividad, y la imposibilidad de sostener un partido completo. Desde el punto de vista táctico, su aporte se centra en el desequilibrio individual, la creatividad y la capacidad de generar opciones de gol en espacios reducidos. Estas características lo posicionan como una pieza relevante dentro del esquema español, especialmente ante un rival que puede plantear un bloque defensivo. España busca equilibrio entre aprovechar su impacto en el juego ofensivo y proteger su estado físico, en una fase del torneo donde cada punto resulta determinante para avanzar a los 16avos de final. El partido terminó en empate 0-0 durante la fase de grupos del Mundial 2026, en un encuentro marcado por la solidez defensiva de Cabo Verde, frente al dominio ofensivo de España. Bloque de preguntas y respuestas. ¿Cuál es el estado físico de Lamine Yamal antes del España versus Arabia Saudita en el Mundial 2026? Lamine Yamal llega recuperado de una lesión en el bíceps femoral izquierdo y ya volvió a competir tras 54 días de ausencia, pero aún está en proceso de readaptación, por lo que no se encuentra en condiciones de disputar un partido completo. ¿Va a ser titular Lamine Yamal con la selección de España ante Arabia Saudita en el Mundial 2026? La titularidad de Lamine Yamal no está confirmada, aunque su participación está prevista. El cuerpo técnico evalúa su inclusión con una carga limitada de minutos para evitar riesgos físicos. ¿Cuántos minutos puede jugar Lamine Yamal en el España versus Arabia Saudita del Mundial 2026? El seleccionador Luis de la Fuente considera que el jugador podría disputar alrededor de 60 minutos, ya sea como titular
o ingresando desde el banco, dependiendo de la planificación del partido. ¿Por qué es importante Lamine Yamal para España en el Mundial 2026 tras el empate con Cabo Verde? El equipo necesita mejorar su generación ofensiva tras el empate sin goles ante Cabo Verde. Y Yamal aporta desequilibrio, creatividad y capacidad para generar oportunidades, elementos clave para enfrentar defensas cerradas. ¿Qué implica el uso dosificado de Lamine Yamal para España en el Mundial 2026? España busca equilibrar el impacto ofensivo del jugador con el cuidado de su estado físico, ya que su participación progresiva es clave para mantenerlo disponible en la lucha por avanzar a los 16avos de final.